chicos, se viene una recesión madrazo. Y yo le llamo economía electrodoméstico. Esto arrancó con motosierra y licuación. Siguió con bicicleta. Patear deuda para adelante para tratar de cruzar el Rubicón, diría Pacho Razabena. Le pedimos al Gobierno Nacional, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, es que nos digan qué hicieron con el oro de los argentinos. Si es la zapatilla argentina, porque para mí es la zapatilla argentina, la tengo que hacer en Argentina. No puede venir la flecha de serrucho y que diga Made in China. Igual en River estamos todos totalmente convencidos de que fuimos, que somos y que seguiremos siendo una sociedad civil sin fin de lucro. Está mal. Desautorizar a una vicepresidenta está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía. But Elon endorsed me the other day, and I didn't even know this, he didn't even tell me about it, but he gives me $45 million a month. A month. Not 45 million. Gives me 45 million a month. Yo estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes. Cada uno en lo personal tiene sus cuestiones para defenderse. Espero que los diputados tengan sus explicaciones y den las explicaciones correspondientes al cuerpo. No tenemos duda de que fue extraído de la zona con fines de ser ofrecido en algún sentido a otra organización. Tiene una visión del mundo muy distinta a la mía. Creo que es un tipo honesto, intelectualmente muy equivocado. Queremos que el presidente de la Cámara se haga cargo de esta situación. Son los integrantes de su propio bloque. Martín Menem integra el bloque legislativo de estos otros 6 legisladores que, encabezados por Benedict, fueron a la cárcel. Es más, les puso una combi. Tengo la posibilidad de dialogar en algunas oportunidades con el presidente. Él lo tiene claro, sabe que es difícil, sabe que es complicado. Ahora también debo decirte que con toda sinceridad se tiene una confianza. Mira que de la vuelta a la democracia los conocía a todos los presidentes, este es el que más sabe de economía. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. Buenas noches. Tenemos una sensación con todo el equipo de QR que esto que les vamos a contar hoy, en el arranque del programa ya se los contamos varias veces. Bueno, es que sigue sucediendo y es tan grave que efectivamente amerita insistir sobre el punto, un sistema una vez más. Ayer, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, cruzó al colega Alejandro Berkovich por haber criticado el discurso de su presidente, Amos Libetsky, en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA. Vamos a compartir el tuit con el que la DAIA criticó a Alejandro Berkovich ayer domingo. Este párrafo es un tuit más largo, pero este párrafo es el que queremos compartir con ustedes porque es el verdaderamente grave. La asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina 2 veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Reitero, y esta parte, ¿no? Constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina 2 veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre, es el ataque terrorista de Hamás. Berkovich había sido muy duro con el intento de soslayar las distintas realidades del conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo la posibilidad de ser tan contundentes en la condena al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, como con la política guerrerista, militar, de Netanyahu sobre Palestina. Ojo, críticas que son compartidas por distintos sectores de la colectividad judía fuera y dentro de Israel. Más allá del episodio, pero en relación al vínculo íntimo entre las autoridades de la DAIA y el gobierno de Javier Milei, y también el seguidismo algo sobregirado de Milei respecto de la agenda de Netanyahu, del primer ministro israelí, hay que detectar una suerte de sistema a través del cual, y con una violencia cada vez más desaforada, se intenta someter la diversidad de opiniones en cualquier aspecto, en cualquier tema prácticamente, de tal manera que se limita, por sobre todas las cosas, la libertad de expresión.
Es un sistema cada vez más violento que lo que busca es disciplinar a través del miedo y podríamos preguntarnos si este sistema es parte de un plan o fue tomando forma desde el momento en que se decidió, o algunos sectores de la política local y del poder real decidieron que la emocionalidad violenta sea una manera de hacer política en la Argentina. Bueno, llega hasta el punto de asimilar las opiniones de un integrante de la comunidad judía a la violencia de los atentados. Es muy difícil encontrar algo más cruel para un aniversario, el número 30, de los ataques tanto, bueno, a la AMIA, pero por supuesto contemplando y mencionando también el ataque a la Embajada de Israel. Ahora, llegamos a una pregunta inquietante que creemos en QR es la que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Estas violencias suceden solamente en este momento mientras la sociedad sigue creyendo que el sacrificio que hace en términos de calidad de vida, en términos de lo que sucede con el empleo, las preocupaciones por los precios, las preocupaciones por la salud, por la educación, es un momento mientras la sociedad sigue confiando en que este sacrificio en algún momento va a tener sentido? ¿O es un modo de la política que llegó para quedarse y que solamente va a detenerse cuando, mirando el costo y las consecuencias en algún momento de nuestro futuro, observemos para atrás y nos hagamos la pregunta, ¿qué hicimos? Bienvenidas, bienvenidos a QR, así arrancamos. Bueno, no fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Cari, sí. ¿Estaban calientes los franceses? Sí. Sí, porque las cuestiones deportivas se arreglan en el plano deportivo. Las cuestiones políticas van por el plano... Digamos, no puedes hacer esa mezcla. Muy buenas noches a todo el equipo de QR. Hola Hernán, hola Irina, Pablo Ibáñez. Muy buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Anda? ¿Bien? Bueno, hablemos un poquito del momento de la relación entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarroel, que entiendo estuvo en Catamarca en estas horas, ¿no? Sí, estuvo el fin de semana en Catamarca. Pusimos el zoom en Karina y Victoria Villarroel, en Karina Milei y Victoria Villarroel, porque de fondo la discusión entre estas dos mujeres que han acompañado a Javier Milei casi desde el inicio de su corta carrera política. El primer dato, el punto de origen es que Karina Milei nunca estuvo de acuerdo con que Victoria Villarroel sea su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Bueno, partamos de eso. Nunca estuvo de acuerdo con que Victoria Villarroel sea candidata. Esta es la portada de la jornada de hoy, lo que el próximo viernes vamos a ver como nuestra portada de lunes. Masterchef. Está muy bien. Está bien. Especial de jamón, ¿se acuerdan por aquello de Milei es el jamoncito en medio entre dos mujeres muy fuertes? Ella misma lo decía en una entrevista, creo que la única que dio Victoria Villarroel una de las pocas entrevistas que dio con Jonathan Viale. Con algún tiempo, ahí marcó también matices, marcó lo del juez Lijo, había planteado diferencias porque habían ocurrido en esos días el conflicto con el DNU. Que fue quizá... O era el tema del Senado también, ¿no? El tema del Senado de los sueldos, ¿te la acordás? Aprobación, la decisión de Villarroel de tratar en el Senado el DNU, que fue muy cuestionada por la Casa Rosada. Tenés razón. Y que marcó un punto de quiebre, porque en ese momento, hemos hablado en otras instancias del ejército de troll que opera desde Casa Rosada a favor de Javier Milei. Parte del sistema que acabamos de mencionar, ¿no? Sí. En esa ocasión fueron muy duros con Victoria Villarroel. A las horas levanta el pie Javier Milei, ordena aplacar, porque ahí hubo una comprensión de que la dimensión institucional de ese conflicto podía ser inmanejable, pero quedó marcada esa mella en una relación que venía de hacía algún tiempo. Pero es muy importante decir, esas mellas que vos mencionás, o cada uno de los episodios, van sobre la base de que Karina Milei nunca aceptó que Victoria Villarroel fuera la candidata a vicepresidenta. Y hace 10 días... Cabe preguntarse
por el poder entonces de Karina Milei eventualmente. Sí, ahí es importante hacer una primera observación. Eso demuestra, como suelen decir algunos de la Libertad Avanza, que cuando Milei quiere hacer algo lo hace más allá de lo que sostenga más allá de Karina. Karina. Digamos, que el jefe es él. En ese, Javier Milei quería que Victoria Villarruel sea su compañera de fórmula, Karina no quería y terminó siendo su compañera de fórmula. El tiempo, uno podrá decir, le dio la razón a Karina porque la relación no fue buena y muy rápidamente Victoria Villarruel hizo algunos movimientos de desmarcarse, de autonomía y demás. Pero quiero recordar, no por ser autorreferencial con este programa, pero hace 10 días hablamos de un encuentro entre esas dos mujeres donde Karina Milei habla con Victoria Villarruel. Villarruel se propone, se ofrece para colaborar con el armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y Karina le dice, no te preocupes, no necesito. Quédate tranquila. Es solo para hacer un partido, no es demasiado importante. Lo entiende prácticamente Victoria Villarruel como que lo están expulsando y la están dejando a su suerte. Muy importante ese dato. Ojo, porque hoy en QR vamos a mencionar un par de veces cosas que venimos adelantando y que efectivamente empiezan a cobrar sentido con el paso del tiempo. El tuit de este episodio, no del problema, de este episodio, ¿se acuerdan? Bueno, después de las críticas sobre la selección argentina, sobre Enzo Fernández respecto del tema Francia. Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar, acá haciendo referencia por supuesto a Francia, por una canción de cancha, ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Es decir, esa canción dice todo cierto. Basta de simular indignación, hipócritas. Acá entran un montón en el paquete. Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo, Argentina siempre con la frente alta, viva la argentinidad. Esto es lo que Karina Milei sintió que tenía que salir a reparar y fue directamente a golpear la puerta de la Embajada de Francia. 4 datos brevísimos. Karina Milei fue a lo de Francia, dicen en Casa Rosada, por decisión propia. No hubo una consulta con Javier Milei para ir a la Embajada de Francia a pedir perdón. Primer dato. Segundo dato. Antes de este tuit de Victoria Villarruel, el presidente retuiteó un tuit donde se pedía la renuncia de Julio Garro, ex subsecretario de Deportes, pero además decía ese tuit, la canción dice la verdad. Está diciendo lo mismo de alguna manera que dice más expresamente después Victoria Villarruel. Tercer dato, Victoria Villarruel dijo que esta decisión no fue un error, no piensa arrepentirse, no piensa pedir disculpas y lo que me decían gente de su entorno que colabora y está con ella, dice, cada posteo de Victoria Villarruel está pensado fríamente y cuando dice algo nunca se corrige. Es decir, es un punto en un hilvanado. Para entender que acá no hubo un impulso, no hubo una calentura, diría, y salió a tuitear cualquier cosa, sino que estuvo premeditado y por lo menos hasta el viernes, que yo hablé con gente del entorno, no había ninguna hipótesis de pedir perdón por el conflicto que se había generado. Déjame mencionar, creo que es un buen momento, para volver a escuchar, ampliar la declaración de Poltroni, que es el titular del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. No, es un integrante del bloque. Tenés razón. Fue en su momento mencionado y anunciado por el propio Milei como presidente provisional del Senado. Iba a quedar, no es un detalle menor, es alguien que queda en la línea de sucesión de la presidencia. Presidente, vicepresidente, presidente provisional del Senado. No es un cargo menor. Formoseño. Formoseño, anunciado por Milei, con las horas lo voltean. La convicción de Poltroni es que fue Karina Milei. Que fue Karina Milei. Es decir, por eso elige bando eventualmente. A ver, ¿qué es lo que decía Poltroni? Estaba Pablo Ibáñez del otro lado preguntando y esto decía. Yo entiendo que son mensajes necesarios, que se pierde energía y que se dan muchas muy malas señales hacia lo que venimos a resolver, que es la principal problemática, que viene todo atado de la economía. Entonces, si de la política mandás malas señales, no te va a ayudar a resolver el problema económico. El mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera, está mal. Desautorizar a una vicepresidenta, está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política
Bien, esto fue en Futurock, ahí estaba Pablo Ibáñez, Paul Troni, dando una definición y escogiendo grupo, escogiendo bando. Sí, y dice un agregado que yo creo que es la matriz, objeta que la mesa de conducción es muy chica y observa que el gobierno no está escuchando, porque el planteo de fondo de Paul Troni es que esta polémica distrae al gobierno de cuestiones que tienen que ver con el ejercicio real, con la economía, con cuestiones vinculadas a la gestión, y dice que ahí está, advierte Paul Troni, con una posición claramente tomada, que ahí está el error del gobierno de potenciar, que era el otro planteo que hacía la gente de Villarruel el día viernes. No entendemos por qué escaló, porque podría haber quedado con el tuit, podría haber quedado en una comunicación privada con la Embajada de Francia, que tampoco había hecho observaciones, por lo menos que yo tengo información hasta ese momento. Puede haber habido alguna consulta con Cancillería, pero se decide escalar el conflicto, la tensión política para tratar de dejar a Victoria Villarruel en offside. ¿Podría haber ido Mondino a hacer ese trabajo? ¿Le correspondía a la canciller eventualmente aflojar si es que había algo tenso? Alguien decide ir a golpear la puerta en espejo respecto de esa rivalidad política o de esa tensión ya existente. Eso es escalar. Eso es escalar. Claro. Podría haber, si la obsesión o la preocupación, válida también, era que no haya un conflicto, no haya un malestar del gobierno francés, se podría haber buscado otra forma más sigilosa de hacerlo. Claramente hubo una decisión, y hoy me lo decía en el gobierno, te cierro con 2 datos, de marcarle la cancha. De marcarle la cancha a Victoria Villarruel, de decirle que por lo menos ella no puede hablar en nombre del gobierno. Me parece que de fondo está eso. El gobierno es una cosa, Victoria Villarruel es otra cosa, está fuera, va por su propio curso, por eso también marida con lo que decíamos de que Karina Milei no la quiso, colaborando con el armado de la Libertad. ¿Hay alguna agenda próxima en la que puedan coincidir Milei? Hay un dato para tener en cuenta hoy. Está confirmado, el presidente viaja a Francia. Contaba Javier Calvo que está previsto que se reúna con Emmanuel Macron. Aunque no está, dijo Javier Calvo, no está confirmado. No está anunciado oficialmente, pero ese es el motivo original del viaje. Emmanuel Macron lo había invitado a la apertura de los Juegos Olímpicos de París, que es el día jueves, la reunión, y vuelve rápidamente el presidente porque quiere ir el domingo a la rural, a dar un mensaje en la rural. La vicepresidenta también tiene agendado ir el domingo a la rural. Hoy desde el gobierno me decía, estamos preparando todo, vamos a ir todos. Pregunté expresamente si el todos incluía a la vicepresidenta. Me dijeron, vamos todos, por ahí ya tiene su propia agenda, pero del equipo de Victoria Villarruel me decían que estaba la decisión a priori de concurrir a la rural el día domingo. Bueno, pregunta y anticipo. Pregunta, ¿y esto qué significa eventualmente en el gobierno de Javier Milei? ¿Lo debilita el gobierno de Javier Milei o es una manera en la que, por su forma de hacer política, en parte lo que conversamos también en la apertura, Javier Milei se fortalece discutiendo y eventualmente marcando de la cancha a los más próximos? Piensen en Pose, eventualmente en ese momento. Y otra cosa más, ya está Pablo Yonto para charlar con nosotros en unos minutos nada más. Pablo Yonto es periodista, pero también es abogado y participa en una enorme cantidad de causas vinculadas a los delitos de derechos humanos, a delitos de lesa humanidad. Ayer Santiago Cunio, en GPS, dijo tener información certera de que la agenda de Astiz es la agenda de Victoria Villarruel, en ese orden. Es decir, que hay alguien que trabaja en concreto con la vicepresidenta, pero que Victoria Villarruel recibe órdenes de Alfredo Astiz. Empiezo a pensar en lo que significa esa visita de algunos legisladores de la Libertad Avanza, represores, y qué ruido hace dentro de la Libertad Avanza. Lo vamos a charlar un ratito con Pablo Yonto, pero vinculado también al rol de Victoria Villarruel, porque todos legisladores muy cercanos a una agenda que le es propia a la vicepresidenta. Vamos a cambiar de tema. Un tema muy importante con Irina Hauser tiene que ver con el asesinato de Bastián, el pibe de Wilde. ¿Se acuerdan ustedes? Hace una semana y pico, un pibe de 10 años salía de entrenar en el club, jugaba al fútbol en el club de su barrio, allí en Wilde, salía con su mamá, iban en bicicleta. Un grupo de ladrones en moto quisieron robar un auto y era un policía de civil, un auto o una moto, ahora nos va a decir Irina. Y bueno, y en el medio de una balacera el pibe recibe 2 balas y muere. Irina, novedades muy importantes
a riesgo de que pasen inadvertidas. Bueno, la novedad es que se conoció el resultado de una pericia muy importante, que es la pericia que demuestra que las 8 vainas servidas que aparecieron en el lugar corresponden a un arma policial, que es el arma policial justamente que tenía Juan Alberto García Tonso, que es el policía que está detenido justamente por el asesinato de Bastián, este chico de 11 años en Wilde. Lo que había pasado esa noche, el 10 de julio, como estabas contando, Pablo, fue que un grupo de ladrones se acercaron a robar la moto de este policía. Aparecieron 2 primero, aparecen 2 después cuando advierten la presencia de este hombre y directamente se fugan, no es que ni siquiera intentaron. En el momento en que estaban fugándose, ya te estoy hablando en situación de correr de espaldas, ¿no? Sí. A este policía empezó a los disparos, empezó a tirar alocadamente. Y bueno, y el que recibió el tiro fue este niño de 10 años que estaba con su mamá. Él iba en una bicicleta, su mamá iba caminando, iba muy lento en la bici, volviendo, como bien decías, de entrenar. Los 8 tiros que se dispararon son 8 tiros que salieron del arma policial. Exactamente. Y los que causaron la muerte fueron 2, uno en el omóplato y otro en el cuello de este niño. Pero la clave acá es saber que efectivamente esas 8 vainas que se encontraron en el lugar eran del arma, de una Versa de este policía que estaba fuera de servicio. Y aclaro esto porque esta cuestión de la policía utilizando el arma reglamentaria fuera de servicio... Policía bonaerense, ¿no? Policía bonaerense, en este caso exactamente, es causa de gran cantidad de muertes, no solamente... de personas que pueden, como en el caso de Bastián, recibir un tiro por la desgracia de la situación, sino también de las propias fuerzas de seguridad. O sea, no es solo que mueren o delincuentes que son abatidos por la policía. Por la policía que decide disparar estando fuera de servicio, sino que también los propios policías mueren en estas circunstancias. Pero pienso en lo peligroso, Irina, me parece que este caso es elocuente. Probablemente por eso de este caso se habla bastante poco. Del mensaje que baja con las doctrinas de que en realidad todo vale. Es decir, que más allá de que no haya una circunstancia en donde esté en juego la vida, en este caso del policía o de algún tercero involucrado en la situación, salir a disparar a como dé lugar por la espalda y de esta manera. Es un mensaje que evidentemente le llega a las fuerzas de seguridad y que se sienten legitimadas a hacer esto. Bueno, una de las leyes que está pendiente de discusión en el Congreso, uno de los proyectos del gobierno de Javier Milei, el proyecto que lleva el sello de Patricia Bullrich, justamente una de las cosas que habilita y que la habilita, digamos, con un margen mucho mayor al ya existente, ¿no? Porque ya hay un protocolo de Patricia Bullrich que habilita el uso de armas de fuego en situaciones donde los agentes de seguridad pueden actuar con total discrecionalidad, de todas las fuerzas federales. En este caso es de la bonaerense, pero el mensaje es general, ¿no? Claro. No te olvides que Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda en su momento a un ladrón, ¿no? Era un policía provincial. El mensaje es para todos y Chocobar se ha convertido en un emblema, ¿no? Justamente de esta defensa, de esta lógica de Patricia Bullrich, de que en realidad los policías nunca tienen... El razonamiento es los policías nunca tienen la culpa de un asesinato que puedan cometer, sea cual sea la circunstancia. No van a cargar nunca con ninguna responsabilidad. Morla es el apellido del abogado de la familia. Matías Morla es el hizo declaraciones sobre este episodio. El policía está detenido. Vamos a escucharlo. Apareció un video que van a tener contacto mañana, en el cual demuestra que se bajan los 4 delincuentes. Los delincuentes no hacen nada, ni sacan un arma, ni le dicen ni hola. Y el policía de prepo y a lo macho sacó un arma estilo Billy the Kid y disparó 9 veces. No solo disparó 9 veces contra todos los que sean, menos los delincuentes, porque los delincuentes, los 4, se escaparon del lugar. Ninguno fue herido, sino que solamente el pobre Bastián. Bien, Matías Morla, el abogado de la familia
de Bastián, pibe de 10, 11 años que, bueno, fue asesinado por un policía en una situación en la que perfectamente podría no haber hecho lo que hizo. Este es el punto, insisto, son mensajes que tienen consecuencias, que habilitan acciones, estas cosas. Bueno, ahí lo estábamos entrevistando a Morla, por supuesto, en nuestra señal, pero que en general pasan inadvertidas si hubiera ocurrido, por ejemplo, lo contrario, si las balas hubieran salido de los delincuentes, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Y también hablaríamos menos si los abatidos hubieran sido los delincuentes. Por supuesto, ¿no? también. Te quiero decir que el abogado Morla está pidiendo un cambio de carátula porque se ha caratulado este caso, como suele ocurrir, de acuerdo a esta línea que sigue el gobierno nacional, como un caso de legítima defensa. Y lo que está diciendo él es, no, esto es un caso de homicidio liso y llano, se ve en los videos perfectamente, tenemos el peritaje de las vainas, no hay lugar a dudas de qué se trató esta situación. Gracias, Irina. Otra de las novedades importantes de la jornada de hoy tiene que ver con la reglamentación del impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan las discusiones en el marco de la ley bases, del paquete fiscal, las idas y vueltas, lo que había votado Milei originalmente y la decisión del gobierno en este caso? Vamos a entrar en detalles para saber desde qué momento, desde qué monto un salario empieza a pagar ganancias, pero recordemos lo que decía en el debate del 2023 el actual presidente de la Nación, en ese momento diputado nacional de La Libertad Avanza, sobre este tema. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Bueno, ese era Javier Milei como diputado. Evidentemente, si sacar impuestos es dar más libertad, agregar impuestos es quitarle libertad de un gobierno libertario llama mucho la atención, ¿o no, Hernán? ¿Qué tal, Pablo? Hay impuestos e impuestos, evidentemente. Sí. Y momentos y momentos. El momentos, impuesto es el mismo. Sí, claro, porque el mismo impuesto tal vez es impuesto e impuesto. Claro. Ganancias, se ve que en aquel momento era razonable sacarlo finalmente de la grilla de impuestos en la Argentina. Estamos hablando de la cuarta categoría. Ojo, porque lo que tiene que ver con la cuarta categoría es ganancias de los trabajadores en relación de dependencia. Sí. Pero, a ver, mira esta placa. Estábamos hablando casualmente de impuestos en los últimos días porque este personaje que tenés allí, sí, el ministro de Economía, Caputo, justamente dijo, a contramano lo que veíamos de Milei recién, bueno, ahora van a tener que pagar impuestos directamente en dólares. ¿No? O sea, si íbamos al dólar, ahora el dólar que tenés, vendelo, pasalo a pesos y pagá impuestos para sostener al Estado. Más socialista no se consigue. Básicamente. Había dicho Giacomini y se nos ocurrió esta portada con la aclaración que Caputo es alemán, es una definición alemana, pero es de Alemania Oriental. Así que mira, tranquilos que no hay porque mucho Giacomini justamente decía, bueno, si hay socialismo o comunismo es justamente esto, en sintonía con el viejo Milei. En sintonía con el viejo Milei, que decía, bueno, pagar impuestos está mal y demás. Bueno, Caputo dijo, vas a tener que directamente vender tus ahorros, tus dólares, para pagar impuestos. Son provocadores, Entre algunos impuestos tiene que ver justamente con ganancias. En realidad ganancias no vas a tener que vender los dólares, aunque tal vez sí para vivir, porque ganancias vos sabés que te lo retienen. Así que no es que vas a vender dólares, pero sí, no te alcanza porque te retienen ganancias, vas a tener que vender dólares. Así que estamos hablando de lo mismo. A ver, vamos al detalle. Varias cuestiones sobre el tema ganancias. La primera, antes de arrancar con los numeritos, te quiero decir, porque del otro lado está gente mirándonos y dice, bueno, pero pará, ¿cuándo aplica esto? Yo cobré el sueldo del mes de junio en el mes de julio. No me descontaron. No. Efectivamente, te van a descontar en el próximo mes. Es decir, vos trabajás todo el mes de julio, lo cobrás el 5 de agosto y ahí vas a haber impactado esta retención de ganancias. Bien. Ojo, una cuestión para aquellos un poco más ávidos. Saben que el impuesto a las ganancias es anual.
Así que no me voy a poner muy técnico, pero ojo, no se va a aplicar por todo el año. Este era un tema importante, porque algunos decían, che, si es anual, y en julio o en agosto, con el sueldo de julio en agosto, me empiezan a retener, me retienen desde enero, me masacran. Hay una aclaración específica que eso no es así. No, directamente se aplica desde el pago de agosto correspondiente al periodo julio y desde ese momento lo van a empalmar en la reglamentación. Parte de la reglamentación ya salió. Bueno, esto ya lo sabíamos. Soltero, 1,5 millones neto de bolsillo, empieza a pagar ganancias. Es más o menos 1,8 millones bruto. En el medio están los descuentos de aportes, básicamente que te retienen un 17%, depende si tenés... Bien. Esto es de bolsillo, 1.500.000 de bolsillo. Esto de bolsillo, lo que va al bolsillo, el impuesto se aplica sobre este valor. Y en el caso de los casados un poquito más, es 1,9, en realidad son 2,3 millones bruto. 2,3 millones descuentos, más o menos, está sobre eso. Lo estamos haciendo muy genérico porque hay cosas que podés deducir, muy poquititas que podés decir, ahora lo vamos a ver. El aguinaldo queda alcanzado, pero acá hay que poner un asterisco y yo traje el texto directamente de la ley porque es importante. Está alcanzado el aguinaldo, lo vas a meter en ganancia, pero te permite una deducción especial. Una deducción adicional al mínimo no imponible, a la deducción especial que ya tenías y bla, 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 que es una 12ª parte de las deducciones. O sea, si yo tengo deducciones en total, bueno, una 12ª parte la puedo adicionar y de alguna manera viene a compensar el aguinaldo. Es un poquitito menos, pero viene a compensar la dinámica del aguinaldo. Seguimos. A ver, ¿qué es? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es una modificación sustancial de lo que venía haciendo. A ver, la ley anterior, o la que tenías vigente, eran 15 salarios mínimos. Estamos hablando de 3,5 millones de pesos. Es decir, baja bastante el mínimo por el cual estás ahora alcanzado en ganancias. ¿Se entiende? Si bajaste a bruto 1.800.000 o bruto 2.300.000, depende si tenés carga de familia, y estabas eximido si cobrabas 3,5 millones bruto. Es decir, baja bastante. Ahora, acá hay un tema central, que es que ningún ítem queda eximido. ¿De qué estoy hablando? ¿Te acordás toda la discusión de horas extra, básicamente de los trabajadores, sobre todo el sector automotriz, que decían, no, me conviene hacer horas extra? Claro, porque me paso y termino cobrando menos. Básicamente la cobro como una hora normal, esa era la práctica, entonces no era atractivo el incentivo de hacer una hora extra, desaparecía. Bueno, vuelve a estar fuera, o alcanzado en este caso, por el impuesto. O sea, va a ocurrir eso. Lo voy a pagar sobre las horas extras. Pero no solo sobre las horas extras, sobre el bono de productividad, sobre falla de caja. Se cuenta todo. Guardia, todo. O sea, todo esto suma para el cálculo de ganancias. Todo, gasto de movilidad, viáticos, cualquier otra compensación, material didáctico, ropa de trabajo, todo adentro, todo alcanzado por el impuesto a la ganancia. Vas a pagar ganancias por todos estos ítems, digo alcanzado. Conceptualmente es una locura, porque la ropa, o sea, lo que vos comprás para reproducir tu propio trabajo es entendido como ganancia. Sí. Ticket canasta, me agrega el productor. Efectivamente, todo adentro, Bueno. Todo adentro. Hay un par de cositas. El interés que pagás en el caso de un crédito hipotecario queda eximido hasta un tope bastante bajito. Y un par de cosas más. No mucho más. Todo lo demás está alcanzado. Todo lo demás. Actualización semestral desde el 2025. ¿De qué? ¿Del piso? Sí, de todos estos valores que estamos hablando, de las deducciones y bla, bla, bla. Es decir, ese 1,5 millones o 1.900.000 para el caso del casado, se actualiza en septiembre. Bien, se actualiza en septiembre y después recién se va a actualizar el año que viene. ¿Se actualiza con qué indicador? Por IPC. ¿Por inflación? Sí. ¿Eso está bien? El RIPTE es un poco más adecuado, pero sí. El RIPTE es mejor porque es lo que tiene que ver con el salario, con la evolución del salario. No, pero estoy pensando, disculpen si pensamos en vivo, a veces es una tarea hasta ahora muy difícil. Si el salario, se supone que hay una política que el salario le vaya ganando a la inflación, mi salario va a llegar más rápido que la propia base. Voy a quedar más alcanzado por el impuesto. Sí. Es un problema. Pero eso es una presunción. Yo no creo que suceda. Está bien, pero ponele que sí. Pero ponele que sí. Pero a la inversa, si la inflación es más alta... Pero cada vez va a ser más injusto. Esto es lo que quiero decir. Sí, el RIPTE viene o cualquier indicador de salarios viene a saldar esa cuestión del salario registrado. Por eso no es lo mejor el IPC. Pero esto es por IPC, claro. Sí, no es lo mejor el IPC. Y finalmente se mantiene, esto se modificó en la discusión del Senado. En el caso de la Patagonia,
las deducciones que hablábamos recién se incrementan 22%. Cláusula región Patagonia, podríamos decir, ¿no? Hay algunas discusiones con respecto de los petroleros. Sí. Porque ahí negoció el gobernador no sé qué, pero negoció para algunos. El que está en la torre tiene algunas deducciones adicionales y demás y no paga ganancias. Y el que está fuera de la torre no. Bien. Con lo cual una persona o dos personas que trabajan en el mismo sector, una puede pagar y la otra no. Bien. Bueno, en la práctica esto va a pegar fuerte sobre la cantidad de trabajadores que están alcanzados del impuesto a las ganancias. Creo que tenemos una más con la serie. Básicamente sí, efectivamente. Fíjate, esta es la serie histórica, no se me ven los años, pero no importa. Sí. Arrancamos, a ver, esto es 2023 los dos. ¿Por qué traje los dos? Porque antes de la ley Palazzo-Massa pagaba el 11%. Sí. Luego, con esa ley, llegó a pagar solo el 1%, prácticamente nadie. Y ahora vuelven a pagar 14%, 1.265.000. Los datos, mis datos dan esto. Algunos datos oficiales hablan de 800.000. Mis datos chequeé hoy, actualizando la estructura de salarios, y me da más cercano a 1.200.000, que es el dato original. Fíjate, del 24 hasta el 2003, acá tenés la serie, fíjate cuando el 2013 se había disparado, con Macri cómo se dispara nuevamente al 23%, salta en el 2020 y luego se reduce sensiblemente y ahora vuelve a incrementarse. Mucho debate al respecto. Algunos números, te traje algunos números. ¿Puedo sumar pregunta incómoda? A ver, por supuesto. observación incómoda. Está claro que el impuesto a la ganancia, si vos querés reformular a los altos salarios, eventualmente son progresivos y existen en todos los países. Es decir, aquellos que ganan mucho aportan un poco más. En un país en el que vos sacás bienes personales es una risa conceptualmente hacerle pagar a los laburantes. Sí. Ahora, las escalas, lo charlábamos fuera de aire. Si el primero que empieza a pagar, el que se pasa de 1.500.000, paga poquito, como creo que es el caso, no sé si tenés el número. Sí, por ejemplo, un soltero que cobra 2 millones brutos paga 12.000 pesos mensuales. Bueno, en términos de lo que ocurría antes, los aportes, cobra 1.600.000. Yo entiendo que conceptualmente es muy difícil, prácticamente es inaceptable si a bienes personales casi que lo eliminás y agregás más trabajadores a pagar impuesto a la ganancia. Pero pagás poquito, es decir, la escala no parece tan equivocada. Sí. 2 millones y pico, pagás 12 lucas. Las escalas, los segmentos se actualizaron y están bien. Para mi forma de ver, el piso es muy bajo. ¿Por qué? Fíjate, una familia que tiene, supongamos que en un hogar trabaja una sola persona, cobra 920.000 pesos, 910.000 y es pobre la familia. Claro. ¿Se entiende? Entonces me parece que ahí hay una porción muy chiquitita. Y además, ¿sabes por qué? Porque finalmente, cuando vos te fijas, la cuarta categoría, el grueso de los que aporta se concentra en lo que cobran arriba de 5 palos. No tiene sentido cobrarle a los otros. Yo hubiese subido un poco más el piso. Siempre pensé que un impuesto a los altos ingresos estaba bien. Corresponde, porque un gerente que cobra 20 millones, ¿cómo no va a pagar ganancias? Es mi posición. Ahora, la verdad es que una persona que cobra 1,5 millones, en la Argentina actual, me parece un montón. Y si encima saca bienes personales. Y si encima saca bienes personales. Gracias, Hernán. Siempre entendemos un poco más con Hernán Lecher. Bueno, nos vamos a ir a la mesa. Les pido que me acompañen. Vamos al encuentro de Pablo Yonto, que ya está sentado para charlar con nosotros. Como le decía, Pablo es periodista y es abogado e interviene y ha intervenido en causas por delitos de lesa humanidad. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Todas y todos. Bueno, tiene que ver, vamos a conversar sobre la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores en Ezeiza, que generó muchísimo debate. Realmente ha generado mucho debate. Vamos a preguntarle a Pablo su mirada, pero habló Martín Menem. Martín Menem es el presidente de la Cámara. ¿Por qué era interesante o era importante saber la opinión de Martín Menem? Porque la pregunta a esta hora es, ¿se cortaron solos esos diputados? ¿Cuántos de esos diputados estaban de acuerdo y sabían lo que iban a hacer? Les comentamos el caso de Bonacci, ¿no? Irina, el caso de la diputada Bonacci. Que salió a decir que en el caso de ella no sabía que iba a haber represores, que iba a haber presos, dijo. Y la otra pregunta es, ¿con qué conocimiento del gobierno? Es decir, ¿en términos de qué? ¿Había conocimiento por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados y eventualmente del gobierno de Javier Milei? Esto le preguntaron hace un rato nada más a Martín Menem y me escuchen lo que dijo. Quienes hayan ido, no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar,
En primer término. Sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior, que es una de las comisiones permanentes de, no sé si es permanente o bicameral. Ahora, Seguridad Interior es una comisión bicameral. No, perdón. Seguridad Interior es una de las comisiones permanentes del artículo 61. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales de algunos diputados. Bien, previamente había dicho Martín Menem, yo soy el presidente de la Cámara, no tengo por qué saber estas cosas, y el propio Javier Milei había dicho en una entrevista con Alejandro Fantino que no estaba de acuerdo y que la Libertad Avanza no es manada y que cada cual hace lo que le parece, salvo criticar a la selección argentina. Ahí es distinto, pero eventualmente en este caso es una manada rara, por lo menos respecto en la escala de valores de lo que puede ser grave y no. Pablo, ¿qué estás observando? ¿Dónde nos recomendás poner la mirada en esta situación? Y hoy hay que poner en la Cámara de Diputados fuertemente la mirada. ¿En qué va a pasar de aquí en adelante? La Cámara de Diputados tiene facultades según la Constitución, el artículo 66 de la Constitución, desde el 94 en adelante, que ya tomaba un viejo texto de la anterior Constitución, establece que en casos de actos indignos, actos que lesionan, bueno, el término es la moral, sí. La propia Cámara de Diputados puede investigar el tema y puede aplicar sanciones. Déjame preguntarte en concreto, saquemos a el diputado Benedit, que se hace cargo de un mensaje en donde duplicó la apuesta. Que él, claro, y dice, no, son combatientes contra la subversión, etc. El resto de diputados y diputadas, ¿cuál es la falta que cometen en términos éticos y morales al ir a visitar, entre comillas, presos por delito de lesa? Benedit da claramente la explicación de a qué fueron. Ahora, si todos los demás diputados y diputadas que fueron adhieren a lo que dijo Benedit, está claro que todas y todos los que fueron comulgan con esa línea que bajó Benedit en su WhatsApp. Benedit dice, no fuimos a visitar presos y no fuimos a visitar a quienes combatieron a la subversión. Después, en ese largo WhatsApp, empieza a criticar los juicios por los cuales fueron condenados Astiz, Guglielminetti, Donda. Dice que van a presentar un escrito pidiendo el juicio político de esos jueces y califican esos juicios de totalmente injustos. Es decir, hace una apología. Esa es la figura, esa sería la figura eventualmente, apología de un delito tan aberrante como el terrorismo de Estado. Hay una figura penal para eso, por eso la Comisión Provincial por la Memoria el día viernes hizo una presentación para que se investigue la posible comisión del delito de apología del delito, por estos dichos de Benedit, y habrá que ver también si por la propia visita, si el resto de diputados lo hicieron en ese sentido, la visita. Sí. Ahora, la Cámara de Diputados no necesita un delito para llevar adelante una investigación, que la tienen que hacer, que hagan su descargo, que vayan a la Cámara y digan, yo fui, yo no fui, porque esta diputada de Santa Fe, Rocío Bonacci, dijo que sí, pero que no está claro, pero la que está ahora en pantalla, que es la mendocina, Laura Arrieta, Lourdes Arrieta, ella sí se ha jactado de haber ido y además está encolumnada con Petri, mendocino, con el ministro de Defensa, y son reiteradas las manifestaciones que ha hecho esta diputada Arrieta de reivindicar a los genocidas. Con Arrieta déjame agregar un dato absolutamente político. Arrieta es la persona que eligen Karina Milei y Martín Menem para ser el referente de la Libertad Avanza en Mendoza. No es un diputado o una diputada silvestre. Bonacci, de hecho,
están bastante separados y bastante excluidos de lo que es el funcionamiento interno. Bueno, Carlos de Alessandro nos dijo acá hay lo voy a traducir, nosotros somos un rejunte de gente que tenía que armar listas en el marco de 2 personas que no tenían ningún armado en ninguna provincia. Sí, pero digo, Arrieta no es una Silvestre, no es Sago, no es Bonacci, hay muchos que vinieron, entraron. Es la elegida de Martín Menem y de Karina Milei para ser la cara y la voz y la armadora de la Libertad Avanza en Mendoza. Bien. Sí, yo lo que te quería preguntar, Bullrich estuvo diciendo hoy, bueno, yo soy la que manda acá en el servicio penitenciario, la gente puede ir a visitar a quien quiera, como quiera, hacer lo que se le antoje. Pero seguro que la gente puede visitar a quien quiere y los diputados pueden decir lo que quieran. Ahora, después tenés que responder frente a tus pares. En la historia de la legislatura argentina, de diputados y de senadores, ha habido casos en los cuales se ha excluido de la Cámara a diputados por sus dichos. El caso, por ejemplo, de Luque, en los 90, era por haber hecho declaraciones periodísticas donde, si no me equivoco, el textual era más o menos así. Sí. Decía, si mi hijo hubiera matado a María Soledad, jamás hubieran descubierto el cadáver. O sea, medio que se jactaba del tema impunidad. Esa declaración fue explosiva y generó que la Cámara de Diputados, por la declaración periodística, iniciara este procedimiento del artículo 66 y que está reglamentado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Un diputado fue expulsado por besar una teta de su pareja. Seguro, por eso son la Constitución dice conductas indignas, habla de moral. Sí, inhabilidad moral. Esa interpretación de ese momento de la Cámara. Son conceptos que la Cámara, como cualquier tribunal de un órgano asambleario colectivo, ¿no? Qué sé yo, los colegios de profesionales también tienen sus tribunales de ética que resuelven no solo sobre tu actuación como profesional, sino también por la forma, digamos, en que procedes o por algún dicho. Ahora, yo creo que sí, que la Cámara de Diputados va a tener trabajo. Ustedes creo que... Sí, ustedes trajeron acá al diputado D'Alessandro, que es de la Libertad Avanza. Esto que dice Martín Menem... Que dijo que firmaría, que pondría su voto, en realidad... Para la conformación de la comisión que investigue la conducta, digamos. Claro, porque tienen que hacer un procedimiento, escucharlo, se tiene que formar una comisión de 5... de 5 diputados o diputadas para que avancen o no, o acusen o no acusen. Después viene la sesión en la que se debatirá esto. Pero acordate además que tenés al presidente de la Nación, al que le creo poco, pero que dice yo no hubiera ido, o sea que descalifica esa visita. Tenés a Martín Menem, tenés a Ritondo diciendo que también no avala eso. O sea, la Unión Cívica Radical que condenó esto, la Coalición Cívica que condenó esto, o sea, daría la sensación de que puede haber un interesante movimiento en diputados y tiene que haberlo por la defensa de la democracia. Lo suspendan o lo excluyan, ¿no? Sí, Patricia Bullrich se vuelve importante en este caso. Habló sobre este tema también, la escuchamos. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o pedían ir a ver a Devido, no preguntaban por qué, cuando estaban condenados por corrupción. Entonces, ¿por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron? Entraron como entra cualquier persona que diputado de la Nación o senador o organizaciones de derechos humanos que piden ver personas que están condenadas por asesinato o personas que ellos protegen. Es una Pero vos no lo compartís, no compartís esto, vos no irías a visitar a un represor. Bueno, a ver, en primer lugar, yo estoy a cargo del sistema, yo no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a qué preso no podés ir a ver. Bueno, Patricia Bullrich no termina de contestar si iría o no iría, pero más allá de eso, bueno, pero ¿y todos los que fueron a ver a Lázaro Báez o a López, qué pasa? ¿Por qué no me hacen un cuestionamiento del Poder Judicial respecto de eso? ¿Qué decís, Pablo? Bueno, pero hay una diferencia abismal entre los presos condenados por un tipo de delitos y los presos que están condenados por delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad tienen otro componente que es la afectación a la democracia, es decir, estos formaron parte del aparato que llevó adelante el golpe de Estado, que sostuvo el golpe de Estado y son
la expresión máxima de la antidemocracia. Son la expresión máxima de la antidemocracia. Y si los diputados de la Nación se supone que esa es la casa de la democracia, la evaluación que hay que hacer es política, más allá de la causa penal abierta por la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria de probable comisión de apología del delito. Traigo un hecho histórico de apología del delito. En 1987 se intentó sacar una solicitada que tenía 5.000 firmas, que hoy si uno las revisara seguramente encontraría ahí decenas de votantes de Milei, que reivindicaba a Videla, apoyaba a Videla. Iba a salir una solicitada en los diarios, en todos los diarios del país, en la que se hacía un elogio de Videla. Se supo que esa solicitada iba a salir un 25 de mayo, se hizo una presentación previa, la hizo el gremio nuestro de periodistas, pero además las hicieron las comisiones internas de varios medios donde nos enteramos que iba a salir esa solicitada. La denuncia fue por tentativa de apología del delito. La solicitada todavía no había salido. Y el juez, en aquel momento, Irurzun... ¿El mismo Irurzun? Sí, tomó una medida cautelar y prohibió la publicación de la solicitada para estudiar si había delito de apología, del delito, y la solicitada en aquel momento no salió. Tuvieron que modificar el texto para que saliera como 3 años después. Pero ahí se vio, en este tema de los delitos de lesa humanidad, si el sistema judicial protege o no, a una democracia, en este caso todavía débil, porque yo considero que hemos logrado mucho, pero a la democracia hay que defenderla, y ahí están los ejemplos internacionales, ¿no? Brasil, Bolivia, lo que pasó también en Estados Unidos, no es que está comprada para siempre. A ver, ahora quiero que Pablo Ibáñez nos cuente qué lío generó dentro de la Libertad Avanza y vamos a ver un par de testimonios. Hoy hablé con un camarista, le hice estas mismas preguntas, le trasladé la inquietud de Bullrich, de por qué nadie le objetaba si alguien había ido a visitar alguna vez a algún detenido por casos de corrupción. Y el camarista me dijo, decime una sola vez, te lo traslado a vos, Pablo, vos, Irina, capaz que te acordás, decime una sola vez en que no un dirigente o un diputado o una diputada, que un grupo de diputados, en términos de representación colectiva en espacio político, haya ido a ver a una persona en particular, o hayan ido a ver a una persona detenida por delitos de corrupción. Me lo estaba diciendo a sabiendas de que no hay casos como este, pero quizás ustedes recuerden, porque lo que estaba señalando es la gravedad de que hay un espacio político en representación parlamentaria que está haciendo esa visita y que le agrega, por supuesto, otra relevancia. Pero es que este fue un acto político, sin duda, organizado como tal, que tiene antecedentes, es decir, no es la primera vez que van, todo esto lo supimos ahora, en estos días, a partir de cómo habla y cómo está muy interesado en contar todo lo que hace este diputado entrerriano. Ahora, lo que escribió después, nos da la tranquilidad a nosotros de que esto no fue una visita ni humanitaria, ni para ver en qué condición estaban todos los presos de ese penal, que eso podría entrar en una zona discutible. Esto es realmente un intento, u otro intento más, de ese trabajo que están haciendo paso a paso para lograr el objetivo que ellos quieren, que es la libertad de todos los genocidios. Estamos hablando de... Sí, Dari, nada. Sí, una cosa que es medio técnica, pero no tanto, ¿no? Se supone que nosotros como Estado argentino tenemos la obligación de... o sea, que el Estado tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos para que estos delitos sean juzgados y que se cumplan las penas, ¿no? ¿Esto no es un obstáculo en ese proceso judicial que todavía no termina y además tratándose de delitos que no prescriben, ¿no? Sí, sí, seguro. Esto es parte de los obstáculos que está este gobierno desde el 10 de diciembre está intentando poner al proceso de juzgamiento. Fíjate que el texto Perdón, te pregunto esto, porque esto no es que lo estamos diciendo nosotros, esto lo dicen los tribunales internacionales, es una obligación para la Argentina, no es que en esta mesa se nos ocurrió plantear esto. Sí, y cuando vos tenés un Estado argentino a través del Poder Judicial que tiene 326 sentencias en 41 años de democracia, que dicen, acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio, que lo dicen casi 500 jueces, cuando sumás las 326 sentencias y examinás
todo el camino que hizo cada sentencia, juez de instrucción, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y Corte, y haces todo el recorrido, sumás cantidad de jueces, jurisdicciones, ideología de los jueces, y decís, bueno, acá hay una democracia en su Poder Judicial que, aún con todo lo que nos quejamos, está diciendo... Estos son delitos de lesa humanidad, son los peores delitos que se han cometido, por lo tanto, el Estado argentino debe continuar juzgándolos, que es lo que dicen los tribunales. Estábamos hablando de un grupo de diputados y diputadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro grupo dentro de la Libertad Avanza que se manifestaron y hasta repudiaron lo que pasó. Vamos a compartir primero Carlos D'Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, aquí el viernes en QR, diferenciándose muy claramente del grupo que fue a visitar represores. ¿Pensás en lo personal que habría que tomar alguna medida frente a esto que ocurrió? En lo personal, yo creo que es un infortunio de haber ido a visitar a los represores. No lo he escuchado a los diputados de la Libertad Avanza defender a los represores, sino que creo que eso lo tendría que decidir el cuerpo de la Cámara. Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueden hacer a un poder como el Poder Legislativo, por lo cual, si la Cámara Primero, que si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también. ¿Vos vas a apoyar la conformación de la comisión? Seguramente. ¿Se necesitan, dijiste, Iri, dos tercios? No, la no, necesita más uno para la conformación de la comisión. O sea, ¿te acompañarías a...? Sí, porque le cabe a la Libertad Avanza, le cabe a Unión por la Patria, al PRO, a los radicales. O sea, ninguno está exento de tener una comisión. Bien. Y tenemos también el tuit de Rocío Bonacci, legisladora por Santa Fe, que en un mensaje que compartimos la semana pasada se desmarcaba abiertamente. Miren, a raíz de lo que vi en el programa QR, conducido por Caruso Pablo, en vivo anoche por A24, palabras de Julia Estrada, quiero dejar en claro que no coincido con la posición política expresada por Beltrán Benedict respecto a los presos de lesa humanidad realizada en forma posterior a la visita. No coincide esa posición con los motivos de la convocatoria y por tanto indujo al error de la posición del bloque que no desaconsejó la actividad. No es posible trabajar en bloque sin unidad de concepción y unidad de acción. Los ciudadanos presos tienen derechos comunes o de lesa humanidad, pero también responsabilidades por sus acciones. La justicia dictaminó o está en proceso de hacerlo. ¿Tienen el derecho a ser escuchados? Sí. El que no tuvieron con sus víctimas. ¿Existió una guerra? Sí, en Tucumán. Pero el proceso cívico-militar de 78-83 no jugó limpio. Y por sus errores tienen que pagar no las Fuerzas Armadas, sino quienes excedieron en el cumplimiento de la obediencia debida. Siempre voy a respetar la Constitución y la ley. Agradezco enormemente el trato cordial de la producción y el respeto con el que me trataron porque le habíamos hecho una consulta. Ese tuit está cargado también de definiciones, que fueron excesos, que efectivamente hubo una guerra eventualmente en otro momento. Probablemente para otro momento de discusión. Bueno, un debate es el lado, eventualmente. Pero está marcando una posición distinta y utiliza en algunos puntos el propio lenguaje de Benit, ¿no? En ese sentido. Es decir, no pasa, en el propio bloque hay diferencias muy concretas sobre esto. Sí, dos datos para sumar. El PRO también advirtió el otro día una figura muy cercana a Mauricio Macri en este marco de la negociación sobre la hipótesis de fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Decía que esto es un problema más para el posible avance en la conformación de un interbloque. La frase que me dice este dirigente es muy difícil formar un interbloque con aquellos que fueron a tomar el té con Astiz. Uno lo puede entender. Con esa gravedad habrá que ver qué ocurre después ante una eventual votación legislativa, pero también evidentemente Mauricio Macri lo puede usar como parte de su negociación. El otro dato es que Martín Menem dice los diputados pueden ir a donde sean, los vehículos, hay unidad, pero esa autorización pasa por la oficina de Sharif Menem, que es su mano derecha y su primo. Decíamos el otro día, tuvo seguramente que firmar cientos de autorizaciones sobre los traslados, pero tampoco se puede desconocer
esa dimensión de que hubo una autorización. Y el tercer dato, que tiene que ver con lo de Benedict Beltrán, que también formó parte del grupo que fue Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro fue un diputado armador de Victoria Villarruel. La gente que conoce a Villarruel, la gente que conoce a Montenegro, dice que el vínculo que construyó a partir de Villarruel fue Montenegro justamente con parte de los detenidos por lesa humanidad. Pregunté hoy si podía haber alguna palabra de Victoria Villarruel al respecto. Me dicen que no va a hablar, no dijo nada, no va a decir nada y me asegura nada más que hace mucho tiempo no habla con exmilitares que están detenidos por causa de lesa humanidad. A ver, Pablo, habrá que ver qué pasa también en Francia, ¿no? Milei va a ir a Francia y yo creo que algunos periodistas franceses van a tocar el tema porque fueron a ver, entre otros, nada más y nada menos que Astiz. Astiz y los asesinos de la ESMA cargan fuertemente con el peso del crimen de las dos monjas francesas. Para Francia esto importa mucho. El PRO, con todas las diferencias y miradas ideológicas que podemos poner en la historia del PRO, pero cuando fueron gobierno, Macri fue al Parque de la Memoria y acompañó a la dirigencia política de Francia, a la dirigencia política de Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos, arrojaron flores, más allá de que uno puede decir es un gesto hipócrita de Macri o no, pero arrojaron flores al río en homenaje a los desaparecidos, hablaron del tema de las monjas francesas con la delegación francesa. O sea, este es un tema, el de Astiz, y el tema para Europa, el tema de Astiz es muy fuerte, ¿no? Astiz carga también con el tema del crimen de la joven sueca Dagmar Hagelin. Sí. Es un tema que pesó mucho en la historia de los primeros años de la democracia argentina y pesó mucho para Europa. Por lo tanto, yo creo que este tema puede aparecer en la visita de Macri a París. Lo último, Pablo, ayer Santiago Cuño en GPS dijo que el vínculo Astiz-Villarruel es muy fuerte, es un vínculo de trabajo conjunto, digamos, y que lo que está ocurriendo, lo que puede estar ocurriendo, es que hay un reclamo respecto a una promesa por indultos o por alguna condición más beneficiosa en el modo en que están llevando las condenas que tienen los represores y que eso no está ocurriendo y que ahí hay un pendiente. ¿Crees que algo de esto puede haber? Los saltos políticos de Cuño hacen que yo crea muy poco lo que dice. Más allá de eso, no hay ninguna duda, digo, que están trabajando desde el gobierno y sobre todo del grupo de Villarruel para intentar obtener algún beneficio. Ahora, en la Argentina tenemos una ley que establece que cualquier indulto, amnistía, la 27165, dice muy claramente, cualquier indulto, amnistía, intento, obstáculo para frenar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad será declarado nulo. Tenemos 326 sentencias diciendo esto. Y bueno, y tenemos desde el jueves una presentación que hizo el colectivo nuestro de abogadas y abogados en causa de lesa humanidad de todo el país, pidiendo a la Cámara de Diputados que, bueno, la verdad, tome un ejemplo democrático, lleve adelante un ejemplo democrático y sancione a estos diputados, sea suspendiéndolos o excluyéndolos de la Cámara de Diputados. Ojalá que ocurra. Pablo, gracias por haber venido. No, a ustedes. Pablo Yonto. Bueno, tengo algo para contarles. Seguimos en QR hasta las 11 de la noche por A24. Bueno, una de las noticias más importantes de estas horas tiene que ver con la renuncia a la candidatura de Joe Biden en los Estados Unidos, el candidato demócrata, actual presidente de los Estados Unidos. Y mientras sigue la propia campaña, de hecho Donald Trump ya, uno imagina, recalculando toda la situación en el momento que se conoció el documento, la carta de Biden, dando de baja su candidatura. Vamos a escuchar de las últimas cosas que dijo Trump. Enseguida hablamos con Ariel Sack. Dale. Like these big, long, massive tubes, and they're landing gently right on the dot. I said, that's the coolest thing I've ever seen. And you say, how long would it take government to come up with that one? I don't think they ever heard of it. Perhaps they still haven't heard of it. But, you know, he's a very advanced person, and he's doing other things that are great, and so are others. We have to make life good for our smart people, you know? We have some smart people. We have to make life good for our smart people. And he's as smart as you get. But Elon endorsed me the other day, and I didn't even know this, he didn't even tell me about it.
but he gives me $45 million a month. A month. Not 45 million. Gives me 45 million a month. 45 millones de dólares por mes, y lo sugiere, que él no sabía. Bueno, Donald Trump, en el marco de la campaña, a la espera de definiciones en la convención demócrata. Enseguida hablamos con Adrián Sack para que nos cuente detalles, pero vean la portada de la revista Time de estas horas, después de la decisión de Joe Biden. ¿Se acuerdan que la última vinculada a este tema era Biden saliendo? ¿Se acuerdan? Esa era la portada. Bueno, miren, claro. Ahí está Kamala Harris, la actual vicepresidenta, ingresando. Probablemente hay que ver qué decisión toma el Partido Demócrata como candidata a la elección de noviembre. Kamala Harris habló hace algunas horas, esto es muy fresquito también. Ya se va presentando como candidata. Vamos a escucharla. So in the days and weeks ahead, I, together with you, will do everything in my power to unite our Democratic Party, to unite our nation, and to win this election. You know, as many of you know, before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Bien, Kamala Harris caracterizándolo a Trump en acciones por las que se lo acusan, otras que efectivamente ya fueron confirmadas. Me voy con Adrián Sack a Estados Unidos, siempre muy gentil en atendernos a esta hora. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Por favor, es un placer. Quizá no sea tan gentil con las comparaciones. Yo estaba escuchándola a Kamala Harris, la vi hoy más temprano también, sí. ¿No? Recordando que ella fue fiscal general en California y más o menos tratándolo por elevación de delincuente a Donald Trump. No sería otra cosa. Conozco el tipo, etcétera. ¿Sabe de qué me acordé? Mirá que de dónde vengo a tirar de los pelos algo. De una campaña no muy grata que hizo el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, cuando hizo un afiche que decía un fiscal contra el delito. Me acordé inmediatamente de eso, porque la analogía está. Él se postuló justamente haciendo valer su pasado como fiscal. Bueno, es lo mismo que está haciendo, me imagino que sin saber, Kamala Harris para distinguir el blanco y el negro en este caso. ¿Por qué? Porque es una campaña sin medias tintas, una campaña en unos Estados Unidos polarizados que empezó a polarizar Trump en su momento, ¿no? Rompiendo todos los moldes, también hablando de erradicar a los corruptos, de drenar el pantano. Bueno, el modo de hacer política en Occidente de hace varios años, Adrián. Sí, pero sobre todo desde 2016, cuando Donald Trump se impone en las elecciones a Hillary Clinton, sacando 3 millones menos de votos y ganando 3 estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, sobre todo por el filo de una navaja, ¿no? Por muy poquito. Y a partir de entonces, atención, perdiendo cada elección Donald Trump, y también perdiendo la elección de aquellos candidatos que apoyó, sobre todo para gobernaciones y senadurías. Todas las elecciones perdió Trump hasta ahora, por eso me sorprende que en otros medios en la Argentina digan que ya Trump va a ganar caminando. Esta es la metáfora que escucho que usan ahí. Y no está para nada claro el panorama ahora. Si bien es cierto que Kamala Harris no es una buena candidata, nunca midió bien tampoco, pero bueno, en los últimos 2 años estuvo bastante alejada de las apariciones seguidas, por lo menos, ¿no? Porque cada vez que aparecía bajaba bastante también la imagen del gobierno. Muchos se han olvidado de la mala gestión de, de la política migratoria que estaba a cargo de ella. Claro. Y ahora, bueno, aparece como una imagen renovadora después de sacarse encima a Biden, ¿no? Sí. Adrián, te quería preguntar por la edad de Trump, paradójicamente, porque algunas versiones decían, bueno, Biden no era el único que estaba un poco viejo,
¿Puede pesar la edad de Kamala Harris a favor o no tiene demasiada significación? Mira, definitivamente sí. De hecho, el ejército de trolls que lanzó el Partido Demócrata anoche se preguntaba, ¿quién es ahora el viejo? Y buscaban las imágenes donde se lo veía más cansado, más decrépito. Obviamente, por ahí con cierto toque capcioso. Estamos en una campaña electoral, ¿no? Y bueno, Kamala tiene 20 años menos y después de ver esta lucha por la gerontocracia, digamos, que teníamos entre Biden y Trump, y aparecía también Nancy Pelosi, por ejemplo, que también tiene 83 años, o el doctor Fauci, ¿te acordás en la pandemia, que era un personaje muy político con 81? De golpe aparece alguien que tiene 20 años menos y te cambia el tablero. Sí, desde luego que la vitalidad, la juventud y la energía de Kamala Harris va a ser tenido en cuenta como algo en favor de los demócratas. Lo van a tratar de explotar al máximo. Por más de que Trump, bueno, tiene 78 años, pero es cierto que no se lo ve tan envejecido como realmente estaba Biden, que tenía además algunos problemitas derivados de una operación por 2 aneurismas cerebrales en el año 88 que le estaban pasando factura y se notaba a la vista de todos, ¿no? Adrián, ¿Kamala Harris ya es la candidata demócrata? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Puede aparecer algún otro nombre? Mira, es muy difícil que no lo sea. Conforme van pasando las horas, hay que tener en cuenta que hay una convención demócrata, del Partido Demócrata, que se va a llevar a cabo en Chicago desde el 19 de agosto, y ahí es donde se va a ungir al nuevo candidato o candidata. Bueno, para ser consagrada candidata antes de la convención demócrata, necesita reunir 1.976 delegados. No, bueno, ya a estas horas ya tiene un poco más de 1.200 delegados, le faltarían menos de 700. Y a esto se le suma que varios de sus potenciales contrincantes, empezando por el gobernador de California, Gavin Newsom, que sonaba presidenciable, o los gobernadores de Pensilvania y de Kentucky, ya lo están apoyando a ella. Ya dijeron que la van a apoyar a ella y de hecho suenan como vicepresidenciables, ya no como rivales de ella. No tiene rival claro ahora Michelle Obama, y aparte fue ungida Michelle Obama, Kamala Harris. Me traicionó el subconsciente. Sí. Kamala Harris. No, porque sabía que me vas a presentar por Michelle Obama. Te juro que no. Aprendimos. Ya dijiste que el único lugar donde la querían candidata, la habían candidata en Argentina, nos dijiste la otra vez, y me quedó muy grabado. Sí, en Argentina. Sí, y puede ser que en algunos medios británicos, viste que siempre le gusta meter la cuchara, como acá meten la cuchara en la realeza británica también. Pero no es una figura para nada creíble. Te digo una frase de Obama que estuve buscando también, que había dicho antes y que ahora va a repetir seguramente. Sí. Barack Obama dijo, hay 3 cosas seguras en la vida. Una es que vamos a morir, la otra es que tenemos que pagar impuestos y la tercera es que Michelle nunca va a ser candidata a nada. A ver, Adrián, lo dijo él. Tengo una última pregunta. ¿No te queda claro? No sin antes señalar, estaba leyendo algunas notas del New York Times y me resultaba muy gracioso porque el Times había sido muy feroz en el pedido hacia Biden para que se baje, y ahora prácticamente dicen que es un héroe y que toda su presidencia se va a ver con el prisma de haber renunciado a la candidatura. Te quiero preguntar cómo reaccionó Trump, porque se veía evidentemente ganador. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo se observa que va perfilando su campaña a partir de esta decisión? Bueno, justamente Trump está mirando perplejo esto, el síndrome de esperando la carroza, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí. De la abuelita, cuando vivía se la sacaban todos de encima y cuando la creían muerta se unieron todos, pobre viejita. Bueno, es lo que pasa con el cadáver político de Biden ahora. Justamente, todos están hablando de sus virtudes. Bueno, Trump está agazapado. Hasta ahora solo tuvo reacciones cuando se bajó Biden, nombrándolo enseguida como el peor presidente de la historia, porque ese es un título que se le habían achacado a él una serie de académicos, quizá pro-demócratas, digamos, de la Academia de Historia de Estados Unidos, diciendo que Trump era el peor presidente de la historia. Pero por ahora no se está moviendo él personalmente. Sí apareció uno de sus alfiles políticos, que es Ted Cruz, ex senador y ex precandidato a presidente por los Estados Unidos, que dijo, atención, con Kamala Harris hay que tener cuidado.
no hay que dar la elección por ganada, aunque yo creo que va a ganar, pero no hay que subestimarla, ¿no? O sea, están reposicionándose para lanzarse con todo porque no hay tiempo que perder, pero todavía no hay un pronunciamiento oficial más allá de esta primera reacción sobre Biden, de la opinión de Trump sobre Kamala Harris, a quien ya le va a poner un sobrenombre seguro, ¿viste cómo es Trump? Sí. ¿No? Ahora sí lo último, perdón, me quedó una más. ¿Qué tan relevante es esto que contó Trump hoy respecto del aporte que hace Elon Musk a su campaña? Bueno, él justamente se quiere posicionar como el candidato que tiene los auspicios o justamente los aportantes, que aquí es muy importante la cultura electoral estadounidense, quién aporta y cómo lo hace, los aportantes más VIP, digamos, ¿no? Más importantes. Sí es relevante, pero por el otro lado lo tenés a Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon y del Washington Post, que nada quiere saber con Trump y que seguramente va a aportar por Kamala Harris. Claro. Seguramente, digo, ¿no? Pero los grandes aportantes por ahora están del lado demócrata y habían congelado los fondos si Biden era presidente. Vamos a ver si ahora lo ponen en el microondas y vuelven a poner ese dinero retenido en la campaña demócrata. Pero sí, es importante porque le gusta hacer ruido a Trump, ¿no? Adrián, insisto, siempre muy amable con nosotros hasta ahora. Un gran abrazo y gracias por la claridad. Que estés muy bien. Acá estoy para cuando me necesiten. Y si salgo con el gorrito de dormir un día, bueno, me entenderán. Abrazo grande. Estaré. Gracias, Lo Adrián. prometo. Que estés muy bien. Bueno, Adrián Sack desde Estados Unidos. A ver, hablamos de Estados Unidos, su moneda, el dólar en la Argentina, toda una cultura, todo un movimiento. ¿Cuál fue la jornada del dólar hoy? Y además entraban en juego las LEFI, que uno ya está bastante perdido. No sé si tiene que ver esto con algo o no, Hernán. A ver, lo de las LEFI finalmente no tuvo demasiado efecto en el sentido de que lo que se esperaba eventualmente era, le libera las manos al Banco Central para operar sobre o para subir la tasa. Finalmente no subieron la tasa. ¿Por qué esto es así? Porque si sube la tasa, como ahora no tiene pasivos, no tiene que emitir para atender esos pasivos. Sí. Problema del Tesoro sería, digamos, dicho de manera sencilla. Con el dólar tuviste un día relativamente tranquilo, salvo en el CCL. Fíjate los valores. Mira, bueno, el mayorista ya sabemos, se está moviendo al 2% mensual, así que no tiene grandes variaciones. Fíjate, el Blue bajó un cachito, el MEP subió un poquitito y el CCL sí se movió un poquitito más intenso. Si miras los valores a esta altura del partido... Lo que bajó el ilegal, el Blue, ¿es una baja considerable para que el gobierno diga gol? No, eso ¿Cómo es hacemos? básicamente... ¿Vamos a estar todos los días mirando a ver cuánto subió, cuánto bajó? ¿Cómo es esa dinámica? No, a ver, acá te planteamos con Cervelín en algún momento. ¿Te acordás que dijimos nuevo piso 1400? Sí. Claro. No nos equivocamos. No. Bajó, parecía que bajaba, volvió a subir y arriba de 1400 seguro. Sí. Puede bajar un poquito, puede subir. Es más, si acá mirás esos tres valores que yo te decía, el MEP, el CCL y el Blue, hay algo que ya venimos insistiendo mucho, que es... Hay mucha diferencia entre ellos. A mí hoy me conviene comprar MEP a 1333 y ¿qué hago? Vender Blue. Los vendo al Blue a 1440, es un margen zarpado. Tienen que arbitrarse un poquitito eso. Hay varios, ya van ¿Cómo varios les gusta días. decir tienen que arbitrarse? ¿Viste? Juntarse. Sí. Amigarse. Tienen que arbitrar. Amigarse. La Molina, ¿quién es? Arbitrarse. Juntarse en algún punto. O alguno tiene que bajar, o el otro tiene que subir. Está bien. Llama la atención. Porque si no te invita a hacer ese rulo, digamos. Llama la atención que ese rulo hace varios días que está y no se redujo llamativamente. Es un dato para tener en cuenta. El CCL se despegó del MEP, si te fijas en los valores que recién mencionábamos, y se disparó. No ha sido un buen día para las acciones, que volvieron a caer. El dato sigue siendo de fondo hoy, el Banco Central compró dólares alrededor de 50 millones, pero el dato sigue siendo las dudas que tiene el mercado respecto de si tenés dólares para básicamente pagar los bonos en dólares. Eso sigue sobrevolando y el escenario no ha sido bueno en el mercado dólar. Gracias, Hernán. Muy bien, seguimos en QR y le damos la bienvenida a Jorge Elbaum, como les decía, sociólogo, periodista y además integrante del llamamiento argentino judío. De hecho, fuiste su primer presidente, ¿no? Correcto. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Hola, gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, vamos a ver si podemos recrear un poco la secuencia. Yo insisto, más allá de lo específico, tratemos de ver permanentemente esta red de distintas violencias que lo que buscan eventualmente es que alguien, antes de opinar distinto, en este caso de autoridades, de organizaciones
de la colectividad judía lo piensen dos veces, porque me parece que en el fondo ese es el problema en el que estamos metidos y no nos terminamos de dar cuenta. Vamos a escuchar parte del discurso de Amos Linetsky, que es el presidente de la DAIA. Esto fue... De la AMIA, perdón. Sí. Esto fue el día, por supuesto, de el 18 de julio, cuando se cumplieron los 30 años del atentado contra la AMIA. Dale. No fueron suficientes los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos. No fueron suficientes los armamentos encontrados en oficinas de organismos humanitarios supuestamente creados para ayuda internacional, como ocurrió con la agencia de la ONU y la confirmada participación de varios de sus integrantes en los ataques. No fueron suficientes los gritos desesperados de familiares para que la Cruz Roja pueda llevar medicamentos a personas secuestradas que necesitaban tratamientos. Una Cruz Roja con tanta experticia histórica en la falta de compromiso. Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror, siempre mirando para otro lado. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas "te creo hermana" o "ni una menos", tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que sea judía". No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos para que UNICEF muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es que en realidad cualquier crítica respecto de la avanzada militar o la estrategia militar de Netanyahu respecto de Palestina y específicamente en Gaza, esconde en realidad una suerte de aval o una crítica no tan profunda al ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre pasado. Como si ambas cosas no pudieran, como si fueran excluyentes, digamos, ¿no? Y ahí aparece un repetir de distintas organizaciones que, a creencia del titular de la AMIA, no estuvieron a la altura del reproche o de la denuncia o de la condena del atentado. Un poco ¿por qué les digo esto? Porque este es el espíritu del editorial de Alejandro Berkovich al día siguiente. Nuestro colega, frente a ese editorial, que además decía otra cosa, Berkovich, decía, y hay un alineamiento muy concreto entre las políticas del gobierno de Javier Milei con las autoridades de la AMIA y de la DAIA. Bueno, la DAIA el domingo, hace una crítica, pero tiene este párrafo que es el que destacamos y el que nos parece muy grave. La asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina 2 veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Es decir, la caracterización que hace Alejandro Berkovich conlleva el mismo terrorismo de los atentados. Esto dicho a un integrante de la colectividad judía y en los alrededores de los 30 años del atentado a la AMIA. Pero eso no fue todo. La OSA, que es la Organización Sionista Argentina, también caracteriza y agrede a Alejandro Berkovich de esta manera, con este mensaje. Repudio a las declaraciones de Alejandro Berkovich, la Organización Sionista Argentina expresa su profundo rechazo, viles comentarios del periodista en relación al discurso efectuado por el presidente de AMIA en ocasión del acto por el 30 aniversario del atentado. Vamos al último párrafo. Presten atención a esto. Seguiremos exigiendo justicia por el atroz atentado a la sede de la AMIA, defendiendo el legítimo derecho del Estado de Israel a defenderse y combatiendo la mentira, venga de quien venga, inclusive de aquellos portadores de apellido que creen que su discurso tendrá alguna connotación especial por llamarse a sí mismos judíos, con Israel y por la paz. Es decir, Berkovich no es judío, solamente es un portador de apellido. Es decir, acá hay un señalamiento de quién es y quién no es, respecto de una opinión, con la que podemos estar de acuerdo o no, eventualmente. Y este es el trasfondo de algo que va más allá de lo que estamos conversando, que tiene que ver con cierta violencia, cierta policía del pensamiento que se sufre en la Argentina de hoy. Jorge, tu mirada general, perdón, la introducción, un poco para poner a la audiencia también en noticia de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, coincido con tu introducción. Creo que hay un elemento clave el 18 de julio, es que el presidente de la AMIA, que da el discurso, lanza una columna de humo en relación al tema clave que tiene que ver con la impunidad de 30 años. ¿Por qué? Porque la DAIA y la AMIA fueron cómplices del encubrimiento. De hecho, fue juzgado el presidente de la DAIA en su momento, que participó
en darle 400.000 pesos dólares en aquel momento a Tejeldín para que diga que la camioneta fue entregada a iraníes. Beraja. Beraja, Rubén Beraja, efectivamente. Es decir, la comunidad, y esto lo ha dicho Memoria Activa, que son la organización de los familiares y sobrevivientes del atentado durante 30 años, que las instituciones lamentablemente se han articulado en su primer momento con el menemismo, claramente, para tener una respuesta a lo que Israel exigía. De hecho, hay un famoso telegrama del pedido del presidente del gobierno israelí a Menem, para, digamos que fue Irán. Más allá de que pueda haber sido o no Irán, yo no estoy metiéndome en ese tema, que se puede hablar además. Pero digo, acá hay un elemento clave que no se habló del atentado y de las víctimas, básicamente de la impunidad, de la complicidad del sistema judicial argentino durante 30 años, del cual participó, por supuesto, Natalio Alberto Nisman, fue protagonista de esa complicidad, que junto con Antonio Stiuso, digamos, trabajaron básicamente para el encubrimiento. No se trabajó, por ejemplo, y no se dijo nada el 18 de julio en relación a que los explosivos fueron producidos acá en la Argentina en fabricaciones militares. No se dijo nada acerca de que el resultado de la participación de Menem en la guerra de Irak fue obviamente un indicador clave para que un año después se produzca el atentado. Es decir, no se habló del atentado. ¿De qué se habló? Digamos, perdón, vos contás todo esto no para adentrarnos en el análisis de la causa, sino porque todo esto no fue dicho el día que se dijo... Es la clave, es decir, ¿de qué se está hablando el 18 de julio? ¿De qué se está hablando? De que hay 30 años de impunidad y se habló pegándole a los feminismos, pegándole a un periodista que opina como el 30-40% de la población israelí. No, digo, es decir, el 30-40% de la población israelí coincide con Berkovich. En Israel hay una mirada que coincide con la de Alejandro Berkovich. Por supuesto, el 30-40%. De hecho, hay 10 diputados que están de acuerdo en que ya exista un país que se llame Palestina. Es decir, y hay pluralismo, y hay diferencias, y hay discusiones, y hay manifestaciones, y muchos, y el 30-40% más o menos de la sociedad israelí está en contra brutalmente de Netanyahu. Y de hecho, esta situación que ha pasado acá ha salvado el gobierno de Netanyahu, y por eso se dice que hay una reproducción funcional entre Netanyahu y Hamás. Digamos, se retroalimentan históricamente a favor de la guerra y en contra de la paz, que necesita y requiere urgentemente dos países para dos pueblos. Y eso es lo que obviamente un personaje como Lineski no va a decir nunca, porque quieren seguir oprimiendo al pueblo palestino, que tiene 3 millones de personas ocupadas militarmente en Cisjordania y 2 millones sitiadas en Gaza. Ahora, decir esto inmediatamente te ubica en la convalidación del atentado de Hamás del 7 de octubre. Hay un doble rasero muy peligroso. Como yo soy judío, me pueden acusar, como a Berkovich, de utilizar el apellido judío o de tener auto-odio, llaman, ¿no? Ahora, si lo decís vos, si lo dice alguien que no es judío, es un antisemita. Y eso es un gran peligro. Es un gran peligro porque te lleva a una situación de censura en la que no se puede hablar libremente de una de las tragedias más grandes de la humanidad en los últimos 70 años, que es un pueblo que en 1947 en las Naciones Unidas dijo que iba a haber 2 países y hay uno solo. Y el país que no existe está ocupado militarmente. Pues es que en general en el debate público hay temor a expresar esta esta mirada. Lo construyen con este tipo de cosas. Si vos decís alguna de estas tipos, yo salgo de acá y un montón de sectores de la derecha argentina, evangelistas, judíos de derecha, etcétera, me van a decir lo más terrible que se te ocurre por decir esto que digo, con convicción además, porque creo que la tradición judía específicamente tiene que ver con valores que estos tipos están de alguna manera defenestrando. Y a mí me van a decir antisemita. Por supuesto, o judeofóbico, que depende... Sencillamente por tener esta charla, sí, por haberte invitado. Exactamente. Yo lo que creo clave es que acá hay que primero sacar el tema... Una cosa es lo judío y otra cosa es lo israelí. Son dos cosas distintas. De hecho, para que la gente sepa, porque no lo sabe, en Israel, no en los territorios ocupados de Palestina, en Israel hay 10 millones de personas, de las cuales 2,5 millones son árabes, musulmanes, israelíes. Y votan y tienen diputados, etc. La cuarta parte de los habitantes de Israel son musulmanes. No estoy hablando de los territorios ocupados de Cisjordania, ni de los 2 millones que viven en Gaza, que eso es territorio de Palestina, que tiene que consolidarse un país, como lo dijo anteayer la Corte Penal Internacional, que acusa a Israel de estar ocupando territorios que no le corresponden, cosa que es una obviedad. Es una obviedad. Desde 1967, Israel ocupa territorios que no son de Israel. Antes, ¿quién los ocupaba? Gaza lo ocupaba Egipto,
entre el 48 y el 67 y Cisjordania lo ocupaba Jordania. Ahora, pero decir esto, Jorge, no es negar el temor a los bombardeos permanentes que vive esta es otra de las trampas que hay que desechar. Francamente, yo nunca estuve en esa situación, me cuesta imaginarme lo que significa Conozco y es ese terrible día a día, y uno tiene que repudiar todo tipo de terrorismo, venga de quien venga. Y no es mejor un terrorismo que otro. El terrorismo que mata civiles, niños con aviación, no es mejor ni peor que la brutalidad y los masacres realizadas, condenables absolutamente por Hamás. De ninguna manera. Es decir, uno tiene que condenar explícitamente las barbaridades de Hamás, que además no representan a los palestinos. Palestina tiene la Autoridad Nacional Palestina reconocida por las Naciones Unidas, que no es Hamás, más que Hamás ha asesinado sistemáticamente durante los últimos años. Si no tiene nada que ver Hamás, que es una tradición de los hermanos musulmanes, que es teocrática, que no es laica, con la Autoridad Nacional Palestina, que es Al-Fatah, la OLP, son laicos, y lo que están pidiendo desde hace muchos años es 2 países para los pueblos o un país con los mismos derechos para todos los ciudadanos. Jorge, además apelo a tu carácter de sociólogo en términos de, siempre pienso yo, ¿no? Alguien que logra en algún momento ganar una perspectiva, leer entre líneas lo que nos está pasando. Decirle a un periodista, a un colega, terrorista por haber dicho lo que piensa eventualmente, lo conectás con otros momentos de violencias discursivas, de hostigamiento a través de las redes sociales, de señalamientos incluso de las autoridades que estamos observando en este momento de la política argentina. Hay un empoderamiento en Occidente, en esto que se llama vulgarmente Occidente, que es Europa Occidental y América Latina, de sectores de la reacción más de derecha y brutal, producto de un miedo atroz que sienten de perder hegemonía global. Están perdiendo hegemonía global. O sea, la violencia es un método. Es que la palabra reacción nació en la Revolución Francesa contra quienes hicieron el proceso revolucionario. El segundo proceso de reacción más brutal fue Hitler y Mussolini cuando vieron que se les podía pudrir el rancho con la emergencia de la Unión Soviética. Y este es el tercer momento de reacción más brutal, producto de que están cambiando las reglas del juego a nivel global y Netanyahu participa de ese juego. Participa junto a Trump, junto a Milei, junto a Bolsonaro, etc. Entonces, estos sectores están empoderados y son los mismos, obviamente, que en las redes sociales o en la tele están permanentemente agrediendo, imposibilitando cualquier discusión racional. Porque yo puedo discutir con Lineski, me siento acá y le digo, mirá, yo repudio absolutamente lo que hizo Hamás y no estoy de acuerdo con bombardear población civil en Gaza. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy contra la existencia del Estado de Israel? De ninguna manera. Yo defiendo el derecho tanto de los palestinos como de Israel a tener su Estado en paz, con soberanía, con frontera segura. No me van a correr porque el mecanismo discursivo es cuando vos cuestionás la barbaridad que está haciendo Israel, inmediatamente sos anti-Israel, judeofóbico o no querés que exista Israel. Y eso es lo que hay que poner en evidencia. Eso es una falsedad. En mi caso, en el llamamiento argentino judío, y otro tema, digamos, la mayoría de los judíos no se expresan a través de la AMIA y de la DAIA. Al contrario, es una minoría que está blindada mediáticamente. Y hay que denunciar ese blindaje. Jorge, muchas gracias por haber venido. No, por favor, eso a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, seguimos con Pablo Ibáñez. Entiendo, Pablo, que se nos viene y cambiamos de tema, que hay una iniciativa por parte del gobierno de una reforma previsional. ¿Cuál es la situación? Sí, se viene la conversación respecto al Consejo de Mayo. Recordemos que es el Consejo de Mayo, es un espacio que convoca el presidente para que distintos sectores puedan avanzar con una agenda de cuestiones que considera el gobierno que tienen que ponerse a discusión. ¿Eso está conformado o no? ¿Se está conformando? Está para conformarse. Hubo una primera charla con la CGT. Habrá que ver si CGT finalmente define. Va a haber esta semana... ¿Quién es el representante? ¿Quién es un representante? Sí. También hay una reunión prevista con empresarios, con el G6, posiblemente para definir lo mismo. Y también avanzaron conversaciones, Guillermo Franco, por ejemplo, con diputados y está pendiente lo que ocurra con los senadores y con los gobernadores. Para ir al punto, dentro de ese paquete de cuestiones, un tema que quiere poner en discusión el gobierno es una reforma previsional. Esencialmente ver si se puede avanzar en una reforma que tenga que ver con aumentar la edad de jubilación.
lo que informan en gobierno es que la idea está en la propuesta, hay que abrirla, hay que ver si hay voluntad. Naturalmente requiere una reforma de carácter legislativo y de mínima, lo que está pensando el gobierno es llevar la jubilación de mujeres a la misma edad que los hombres. Hoy es que 60, 65, 65 años los dos. Con una variable más de poder incorporar una cláusula que permita que podés extender tu vida útil hasta los 70 años. Es decir, que no estés obligado a jubilarte a los 65. Esas son como las dos planteos de mínima que dicen el gobierno, porque algunos estaban hablando de llevar la jubilación a más de 70 años. Circuló incluso una versión de llevarla a 75 años, que es un número que, repasando datos del mundo, no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, pero viste, este gobierno anda queriendo romper récords mundiales todo el tiempo. Exactamente. ¿Quién es Quiroga? Vamos, Rodrigo Quiroga maneja mucho con el tema estadístico y hoy tuiteó algo referido a cómo quedaría eventualmente el esquema jubilatorio y toma a la base el dato que circuló en algunos medios de llevar la edad de jubilación a los 75 años. Dice, el gobierno de Milei quiere subir la edad de jubilación a 75 años, la esperanza de vida en Argentina es 73 para hombres y 79 para mujeres. Dato importante, ¿no? A día de hoy, el 42% de los hombres y el 25% de las mujeres fallecería antes de jubilarse. Bueno, lo demás son siglas que remiten a otra apreciación. cosa. Sí. Digo, este es el dato que repasa Quiroga. Es un dato muy importante, lo pones arriba de la mesa, se acabó el debate. Por supuesto. Un dato más claro, para sumar, era lo que decía, no hay antecedentes en el mundo, por lo menos del registro que estuve repasando con algunos informes, de edad de jubilación superior a los 70 años. Los casos, ahora vamos a ver algunos, hay casos de en Sudamérica, estamos viendo algunos casos ahí. El más alto de Sudamérica, porque comparan Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, es 67 años en Colombia. En otros lugares hay 68, como en Nueva Zelanda y en Japón, y el nivel más alto es en Indonesia, de 69 años. Ahí lo que estamos viendo en el cuadro son las edades de jubilación, después la jubilación efectiva, porque algunos pueden comprar años y pueden anticiparse, y también vinculado con la esperanza de vida en algunos O sea que lugares. sería algo que básicamente rompe el récord. Totalmente atípico en el mundo. Ahora, mientras se está discutiendo, por otra parte, corríjame Hernán, se sigue discutiendo o está a la espera en el Congreso de poder tratar una reforma que impulsó la Unión Cívica Radical con acompañamiento de Unión por la Patria respecto de la actualización, en este caso de las jubilaciones. Está en el Senado, están los votos en el Senado, falta la decisión, la voluntad política de que efectivamente se haga una sesión para avanzar, que básicamente incluye incorporar 8% a las jubilaciones actuales, porque es recuperar parte de lo perdido con las distintas Pero quiero decir, evaluaciones mientras el Congreso está tratando de recuperar lo perdido, te pone una agenda de estirar a edad récord en todo el mundo de la jubilación. El gobierno está parando aquella. Sí, claro. Sí, es coherente en eso. Y logró... Tratando y aumentando en todo caso la edad jubilatoria. Es decir, todo tendiente a reducir lo que significan los recursos dedicados a los jubilados. Sencillo, por todas formas. Logró en un acuerdo con el radicalismo, porque básicamente el radicalismo fue el que evitó la sanción en el Senado, por lo menos que se discuta, que llegue al recinto en el Senado. Prometen que luego del receso va a volver a tratarse. Pero déjame decirte dos más. Y cerramos. Hay cuestiones estructurales. Una es que todo el mundo dice que el sistema previsional, como está, no dan los números, algo que ocurre en todos lugares del mundo porque tiene que ver con la esperanza de vida y demás, pero también es cierto que en Argentina hay 40-50% de trabajadores informales que no están haciendo aporte. No aparece en principio ningún proyecto que tenga que ver con la incorporación de nuevos trabajadores para sumar los aportes que podría. Y la otra cuestión, por ahí Hernán lo conoce más, siempre la discusión con la edad tiene que ver con la incorporación de nuevos trabajadores jóvenes.
Claro, que es una manta corta, porque si una persona se extiende 2, 5, 10 años en el mercado de trabajo, posiblemente esté obturando el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo. Una cosa muy chiquitita. A ver, si yo arranco a trabajar a los 20 hasta los 75, me da el doble que la edad que necesito, que los aportes que necesito hoy. Supongamos que trabaje en blanco. Sí. Me da casi el doble. Me da 55 años contra 30, que son los que necesito. No cierra. Existe, ¿no? Si voy a aportar 55 años, 57 si arranco a los 18. Bueno, en la solidaridad del sistema para que sea más sustentable, te diría, me imagino. Vamos a volver sobre esto, pero porfiada como es Irina Hauser, dice, che, la agenda de los alimentos que el gobierno tiene que repartir, ¿en qué anda? Y ella va y busca y no suelta esta información, este problema. ¿Cuál es la novedad, Irina? Busco y encuentro. Muy bien. Sí, hoy salió una intimación de un juez en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, dirigida al Ministerio de Capital Humano, diciéndole que le da 48 horas para que cumpla con una medida cautelar que ya salió hace algunos días y que le dice que tiene que cumplir con garantizar el derecho a la alimentación de la gente que va a los comedores comunitarios. Petovelo, mirá esto y dice, y dale con pernía, ¿no? ¿Cómo insisten en que Pero vos repartan sabés los que yo alimentos? me siento en el Día de la Marmota contando esta información, porque parece que siempre contamos lo mismo, pero esto se debe a que hay un incumplimiento del gobierno en dos fueros distintos, ¿no? Por un lado, en el fuero penal, donde ya contamos lo que hizo el juez Sebastián Casanelo cuando salieron a la luz los alimentos acopiados, cerca de 6.000 toneladas de alimento. Y bueno, y en el fuero contencioso administrativo es muy importante lo que hay, porque hay un juez que dijo, justo antes de que terminara la feria, ni el Estado está cumpliendo con su propia, o sea, con los programas que dice que tiene vigentes. Bueno, y no contesta nada, no hace nada. Por eso el juez que está de feria, Martín Cormick, le dijo, bueno, en 48 horas me dice qué es lo que hizo hasta ahora para garantizar que la gente tenga el alimento en los comedores, no en las escuelas, como es lo que propuso el gobierno. En los comedores, porque esta también es el juego del gobierno, ¿no? Bueno, yo te mando los alimentos donde quiero, si es que te los mando, con los intermediarios que yo quiero, y después te digo que además no me gustan los intermediarios, pero no importa, ¿no? Sí. Siento vergüenza de preguntarte esto, pero seguimos sin entregar la mercadería. Y claro, o sea, la única que fue entregada fue la leche que se estaba por pudrir. La única mercadería que fue entregada fue esa y alguna harina de maíz que también se estaba por pudrir. Hay otra parte que ya se pudrió, que ya lo hemos contado, pero quedan miles de kilos de alimentos acopiados. Pero quiero que se entienda esto, no es solamente el alimento que está en los galpones de Villa Martelli y de Tafí del Valle. Hay una política pública que no se está ejecutando, no se le da el alimento a los comedores. Perdón, vamos a suponer que se reparte efectivamente por insistencia y mandato de la justicia. ¿Se está comprando para continuar la cadena de repartir alimentos? Bueno, aparentemente no. Ese es otro de los grandes temas que aparecen justamente en este expediente, donde las organizaciones que se presentaron dijeron, ojo, porque acá hubo un convenio con el Programa de Naciones Unidas, se pagaron 14.000 millones de pesos, ¿y dónde está la comida? Para que se licite alimento. No, y no está terminada la licitación. Y algo similar pasó con la Organización de Estados Iberoamericanos, y te puedo seguir contando hasta mañana, porque tu pregunta es muy atinada, pero el problema es no hay política alimentaria de parte de este gobierno, aunque de la boca para afuera digan que sí, no hay. El problema es ese y por eso un juez los está intimando nuevamente y veremos qué es lo que pasa en 48 horas. Bueno, nos estamos yendo. Solo me resta decirle a Hernán Lecher qué bolón que armó hace una semana cuando dijo, che, hay un temita con el oro que están sacando del Banco Central. Algunos se rieron en la producción. Bueno, chupate esa mandarina. Mañana profundizamos a ver qué consecuencias puede tener y eventualmente qué significa para la mirada general del momento económico del gobierno de Javier Milei. Nos vamos, ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi, noche de lunes, y nosotros nos vamos como vinimos, con La Voz del Día. Sigan nuestras redes, programa QR en Instagram y también en Twitter. Pasen bien. Chicos, se viene una recesión madrazo. Y yo le llamo economía electrodoméstico. Esto arrancó con motosierra y licuación. Siguió con bicicleta, patear deuda para adelante para tratar de cruzar el Rubicón, diría Pachorra Saavedra. Le pedimos al Gobierno Nacional, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro
de Economía es que nos digan qué hicieron con el oro de los argentinos. Si es la zapatilla argentina, porque para mí es la zapatilla argentina, la tengo que hacer en Argentina. No puede venir la flecha de serrucho y que diga Made in China. Igual en River estamos todos totalmente convencidos de que fuimos, que somos y que seguiremos siendo una sociedad civil sin fin de lucro. Está mal desautorizar a una vicepresidenta, está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía. But Elon endorsed me the other day, and I read, I didn't even know this, he didn't even tell me about it, but he gives me $45 million a month. A month. Not 45 million. Gives me 45 million a month. Yo estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes. Cada uno en lo personal tiene sus cuestiones para defenderse. Espero que los diputados tengan sus explicaciones y den las explicaciones correspondientes al cuerpo. No tenemos duda de que fue extraído de la zona con fines de ser ofrecido en algún sentido a otra organización. Tiene una visión del mundo muy distinta a la mía. Creo que es un tipo honesto, intelectualmente muy equivocado. Queremos que el presidente de la Cámara se haga cargo de esta situación. Son los integrantes de su propio bloque. Martín Menem integra el bloque legislativo de estos otros 6 legisladores que, encabezados por Benedict, fueron a la cárcel. Es más, les puso una combi. Tengo la posibilidad de dialogar en algunas oportunidades con el presidente. Él lo tiene claro, sabe que es difícil, sabe que es complicado. Ahora también debo decirte que con toda sinceridad se tiene una confianza. Mira que de la vuelta a la democracia los conocía a todos los presidentes, este es el que más sabe de economía. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora.